Por esta razón, el tema que hoy veremos tiene una íntima relación con la necesidad de educar y de dar información sobre los riesgos, entendiendo que la prevención es la mejor forma de enfrentar un problema que afecta tanto el bienestar y la salud futura de los niños. Hoy, para iniciar la jornada del día, empezamos en esta franja de las 8 con una invitada especial que es una residente de pediatría de la Universidad Nacional de Colombia. Su conferencia El peligro no está solo fuera de casa, riesgos en el hogar. Bienvenida, doctora Alejandra. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Y buenos días para todos los asistentes. Primero, pues quería darle las gracias por la oportunidad para participar en este espacio tan valioso. Y antes de comenzar, quería contarles que esta charla fue una idea de la profe Farías y se convirtió en una preocupación compartida acerca del qué está sucediendo dentro de los hogares en esta época de confinamiento. Esto porque estoy segura que durante el último mes o mes y medio el coronavirus se convirtió en el tema central de conversación en todos nuestros ámbitos y hemos sido bombardeados con toda clase de información al respecto. Dentro de lo mucho que se habla, siempre se hace énfasis en la importancia de la cuarentena como una medida para disminuir la transmisión del coronavirus, pero es fundamental que tengamos claro que el peligro, y puntualmente el peligro para la salud de nuestros niños, pues no está únicamente fuera de la casa. Y lo que he visto que ha pasado en esta crisis, como ha ocurrido en otras a lo largo de la historia, es que nuestros niños han terminado pasando a un segundo plano. Y han pasado a un segundo plano con la justificación de que no tienen un riesgo aumentado frente a las complicaciones que pueden presentarse por la infección por COVID-19, pero no se le da la importancia a las demás implicaciones que pueden tener, por ejemplo, las medidas de prevención como la cuarentena en la salud de los niños, incluyendo pues que tengan un crecimiento y un desarrollo que sean óptimos y adecuados. ¿Y a qué voy con todo esto? A que la cuarentena pues influye negativamente, o no solo negativamente, pero sí en muchos aspectos en la salud mental de sus cuidadores, ha influido en la disminución de los ingresos de las familias y tiene impacto en muchos otros factores que se relacionan con el miedo y la incertidumbre. Y eso hace que nuestros niños entonces estén expuestos a un mayor número de lesiones, tanto intencionales como no intencionales. Y pues básicamente este es el motivo de la charla de hoy. En cuanto al contenido, entonces más o menos en los próximos 40 minutos vamos a hablar acerca de la ocurrencia de accidentes en el hogar, de cómo estos accidentes se relacionan con el desarrollo. Les voy a dar algunas medidas de prevención de accidentes, así como vamos a hablar un poco también de las lesiones no intencionales, incluyendo la violencia intrafamiliar y por supuesto el maltrato infantil. Y al final pues vamos a dar un breve cierre con información acerca de cuáles son las líneas de atención a las cuales se pueden comunicar las familias en caso de ser víctimas de algún tipo de lesión no intencional. Entonces, vamos a empezar hablando de accidentes, pero antes de hablar de accidentes, quiero que reflexionemos un poco acerca de la naturaleza de este término, porque cuando nos referimos a accidente, es algo que tiene la connotación de ser un suceso inesperado, de ser un suceso que es atribuible al azar, pero sabemos que las causas de los accidentes y las causas de estas lesiones pues están claramente identificadas, y además al estar claramente identificadas pues también existen muchas recomendaciones de prevención que tienen efectividad demostrada. Entonces pues los mal llamados accidentes no serían casuales y por lo tanto los invito a que una mejor forma de llamarlos sería entonces lesiones no intencionales. Bueno, pero ¿por qué es tan importante hablar de lesiones no intencionales? Según la OMS, alrededor de 830.000 niños mueren cada año a causa de lesiones y más o menos 2.300 niños mueren cada día pues por esta causa.
pero que es mucho más importante, que más de 1000 de estos niños podrían salvarse si en todo el mundo aplicáramos medidas de prevención de lesiones. Esto es en el mundo, pero ¿qué sucede en nuestro país? En Colombia, los accidentes son la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años, son la cuarta causa de muerte en niños de 1 a 4 años y son la octava causa de muerte en menores de 1 año. Y por esto, pues, la importancia de hablar al respecto. En relación con la epidemiología, hay un estudio publicado en la revista de Salud Pública de la universidad. Este estudio se realizó en un hospital pediátrico de Bogotá. Es un estudio observacional y lo que quisieron en él fue identificar cuáles eran los factores de riesgo tanto biofísicos como socioculturales asociados con la presentación de accidentes en los niños. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este estudio? Lo que hicieron fue tomar una muestra de todos los pacientes menores de 18 años que ingresaron a urgencias por eventos considerados y, por supuesto, diagnosticados como accidentes durante 3 meses y miraron qué ocurría. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la mayoría, como pueden ver en la presentación, aproximadamente el 51% ocurrieron en el hogar. Los siguientes lugares de ocurrencia fueron la vía pública con un 21%, el colegio con un 15%, el parque con un 7% y finalmente otros sitios que agrupados sumaban alrededor de un 6%. En relación con los accidentes más frecuentes, que encontraron que más de la mitad, aproximadamente el 54,7, casi 55%, fueron caídas de altura. Que hay que tener en cuenta, de estas caídas de altura, aproximadamente el 30% fueron caídas desde su propia altura. Y luego, en orden de accidentes más frecuentes, le seguían las heridas no intencionales. Dentro de estas, las más frecuentes fueron las que se produjeron por objetos contundentes. Seguían las quemaduras con un 10,4% aproximadamente. Dentro de las quemaduras, las más frecuentes fueron las ocurridas por líquidos hirvientes. Los segmentos corporales que más se afectaron fueron las extremidades y el tronco. Y otro dato importante es que más o menos la mitad de todas estas quemaduras fueron grado 2B. Le siguieron en frecuencia a estas lesiones los accidentes de tránsito y luego con unos porcentajes de presentación muy similar. Los cuerpos extraños, la mayoría de estos se alojaron en tracto gastrointestinal. Las intoxicaciones reportadas en este estudio, la más frecuente fue la ingesta de cáusticos y también se registraron otro tipo de accidentes como mordeduras de animales. En este estudio puntualmente no se registraron eventos de ahogamientos ni de asfixia. Entonces, pues teniendo en cuenta todo lo que les acabo de contar acerca de los hallazgos de este estudio, tenemos que la presentación más frecuente fue en el hogar y podríamos presuponer entonces que durante esta etapa de confinamiento podrían incrementarse el número de accidentes en niños y por esto la importancia pues de hablar sobre prevención de accidentes, más bien de lesiones no intencionales en el hogar. Insisto tanto con la prevención porque un dato adicional de que no está ahí anotado en la diapositiva, es que cerca del 76% de los cuidadores que participaron y que fueron encuestados manifestó que nunca había recibido información sobre prevención de accidentes. Ahora bien, también se han descrito algunos factores de riesgo para la ocurrencia de estas lesiones no intencionales y estos factores de riesgo incluyen: 1, pertenecer al género masculino. Esto probablemente se debe a que los niños se involucran mucho más en actividades de alto riesgo y tienden a tener unas conductas que son más impulsivas. Esto también podría estar relacionado con la forma en la que socializamos a los niños en nuestra cultura, en donde los niños usualmente se socializan con menos vigilancia y muchas menos restricciones que las niñas. En relación con el tamaño de la familia,
¿Por qué? Porque las familias que son numerosas, las familias monoparentales, pues pueden tener un mayor número de niños a cargo de un solo cuidador, o incluso puede existir la situación en la que niños se encuentren a cargo de otros niños, y pues esto también va a predisponer a la aparición de lesiones no intencionales. Otro de los factores de riesgo es el grado de educación de los padres o de los cuidadores, y aunque en la literatura se ha descrito que hay mayor riesgo de aparición de lesiones no intencionales a menor escolaridad de los padres, en otros estudios también se ha encontrado que más que relacionarse con el nivel de educación de los padres, se ha relacionado con el acceso de información a la cual tienen los padres sobre medidas de prevención. Otros factores de riesgo incluyen entonces las enfermedades o las discapacidades en el niño, la presencia de depresión materna, y finalmente hay que tener en cuenta que pertenecer a un estado socioeconómico pues, desfavorable también hace que aumente el riesgo de lesiones no intencionales, y esto se debe principalmente a que los niños de comunidades más pobres tienen muchas más probabilidades de vivir en condiciones peligrosas. Por ejemplo, tener ventanas sin la protección adecuada, o tener escaleras y techos que son poco seguros, y pues van a ser una fuente de aparición de lesiones. Entonces, como ya hemos hablado de la importancia de prevenir todas estas lesiones no intencionales, ahora vamos a ver cómo hacerlo. Y esto partiendo de que en la prevención de accidentes es muy importante, además de proteger a los niños de los peligros y evitar situaciones que pueden dar lugar a un accidente, también el ir enseñándoles a comportarse de una manera segura. Y esto lo podemos hacer mostrándoles cuáles son los peligros, y también dándoles de forma progresiva la autonomía adecuada pues, para su grado de desarrollo. ¿Lo ideal qué es? Lo ideal es entonces conseguir un equilibrio entre la protección por parte de nosotros como cuidadores y la autonomía. ¿Esto para qué? Pues para que los niños puedan ir desarrollando poco a poco conductas que sean responsables, sin caer, por supuesto, ni en la sobreprotección ni en la falta de cuidados por el otro lado. Aquí también una cuestión, y es una pregunta frecuente de los padres, y es una pregunta que incluso yo me he hecho como madre, y es ¿dónde establecer el límite? Se podría decir que no hay una única respuesta, porque en cada familia los padres y madres pueden tener enfoques diferentes, actitudes diferentes y estilos educativos diferentes. Sin embargo, lo importante en este punto es que se establezcan límites, y que esos límites además estén acordes con el momento de desarrollo de los niños en todas las áreas. Por eso es que de ahora en adelante entonces les voy a resumir brevemente algunas características del desarrollo de los niños por grupo de edad, y también les voy a contar cuáles son los accidentes más frecuentes. Por supuesto, pues hay que tener en cuenta que estos logros o estos hitos del desarrollo son simplemente orientativos en relación con lo que hacen la mayoría de los niños a una edad determinada, pero pues existe una variabilidad muy importante entre los individuos. Entonces, en relación con el niño menor de 6 meses, tenemos que en el recién nacido, pues los movimientos inicialmente están condicionados básicamente por los reflejos primitivos. Sabemos que inicialmente pues el niño no es capaz de sujetar la cabeza, pero sí es capaz, por ejemplo, de reptar cuando se le pone boca abajo, tiene la mayor parte del tiempo sus manos cerradas, pero pues en este momento también los niños son capaces de distinguir sonidos, se tranquilizan ya con la voz de su mamá, y son capaces de percibir luces y sombras. Todo esto se va modificando a medida que los niños van creciendo, cuando empiezan a sostener la cabeza, progresivamente empiezan a abrir las manos, luego son capaces también de seguir objetos con la mirada, ampliando ese ángulo de visión de 90 a 180 grados, empieza a desarrollarse un poco más evidentemente para nosotros el lenguaje cuando emiten sonidos guturales, luego está la aparición de los sonidos vocálicos y de consonantes, y pues también empiezan a sonreír intencionalmente. Ya sobre los 4 o 5 meses, pues los niños son capaces de hacer rolados, y también empiezan a sostener el tronco cuando se les sienta. Entonces, lo distintivo de esta etapa es que el niño tiene muy poca autonomía, y por eso es que los tipos de lesiones que se producen con más frecuencia,
son las caídas de altura, usualmente de la cama o de los brazos de los cuidadores. También son muy importantes los accidentes de tránsito en calidad de pasajero y rara vez pueden ocurrir atragantamientos o quemaduras. A partir de los 6 meses, entonces ya pues el niño por supuesto continúa con su desarrollo y empieza a ser capaz de voltearse boca arriba, boca abajo, progresivamente va logrando mantenerse sentado sin apoyo, también va a empezar a gatear en este momento tratando de alcanzar objetos y empieza a descubrir el entorno. En este momento también mejora su prensión voluntaria y ya sobre los 10 meses pues empieza a ponerse de pie con apoyo. Otra cosa importante que ocurre en este momento, pues es que los niños también ya son capaces de reconocer diferentes tonos de voz, empieza a aparecer la jerga y ya sobre los 11 meses reconocen el no. Y este reconocimiento del no es súper importante porque marca un momento fundamental en el comportamiento del niño y la forma como el niño se relaciona con su entorno. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta etapa? Que el niño adquiere cada vez más movilidad y por eso también los tipos de lesiones que se producen con mucha más frecuencia son los golpes y las caídas, pero empiezan a aparecer otro tipo de lesiones no accidentales como las intoxicaciones, los atragantamientos, las quemaduras y siguen siendo una causa importante de lesión los accidentes de tránsito como pasajero. Ahora, ya en el niño de 1 a 3 años, ¿qué es lo que vemos? Que durante estos 2 años hay dos aprendizajes principales. ¿Cuáles son estos dos aprendizajes? El primero de ellos es dominar la marcha y el segundo es lograr desarrollar el lenguaje que le permita pues comunicarse. ¿Qué otra cosa importante sucede? Es que alrededor del final de esta etapa, es decir, más o menos sobre los 3 años, inicia el juego simbólico y el pensamiento mágico y esto hace que los niños pues no sean capaces de distinguir entre lo que es real y lo que no. Y empiezan a aparecer otras cosas como los miedos que también son distintivas de esta etapa. Entonces, esta es una etapa que tiene un riesgo muy especial porque hay muchos factores que pueden hacer o que aparezcan lesiones no intencionales o que pueden favorecer la aparición de accidentes. Y estos factores incluyen, por ejemplo, que el niño camina solo, que le gusta explorar todo lo que lo rodea, que el niño no tiene conciencia del peligro y que además, pues, en este momento les gusta llevarse todo a la boca. Y esto hace que las lesiones que se producen con más frecuencia en esta etapa son los golpes y caídas, las intoxicaciones, los atragantamientos, las quemaduras y pues siguen apareciendo los accidentes de tráfico, ya sea en calidad de pasajeros o como peatones. Entre los 3 a 6 años lo que hay es un aumento de la fuerza muscular y en este momento también empiezan a relacionarse muchísimo más todas las habilidades relacionadas con el desarrollo motor. En este momento el niño ya es capaz, por ejemplo, de subir y bajar escaleras solo y esto hace que el niño sea mucho más independiente y también que el niño quiera empezar a hacer las cosas por sí solo. Y en este punto quiero hacer especial énfasis en que hay que tener en cuenta que además de que en este momento el niño aprende no solo por lo que se le dice, sino que también es muy importante nuestras actitudes personales y consejos. ¿Por qué? Porque el niño aprende por imitación. Y entonces todas nuestras actitudes deben ser coherentes con lo que estamos pidiéndole a los niños que hagan y con las normas que estamos pidiéndoles que cumplan. ¿Qué más es importante en esta etapa? Bueno, entonces el niño ya empieza a interesarse por los otros y eso hace también que cambie su relación con los papás. ¿Por qué cambia la relación con los papás? Porque por un lado necesitan que sus padres estén pendientes de ellos, necesitan de su afecto, necesitan de su protección, porque eso es lo que va a permitir que los niños desarrollen seguridad en sí mismos, pero también por otra parte, el niño lo que quiere es ser más independiente. Y es en este momento cuando aparecen las famosas pataletas, aparecen otros comportamientos en los cuales los niños pueden tener, por ejemplo, reacciones agresivas o empezar a presentar otra vez comportamientos de niño muy pequeño. Y esto se presenta realmente pues para llamar la atención de sus papás y tratar de conseguir lo que quieren.
Entonces, en estas edades es sumamente importante la prevención de accidentes, porque pues ya les mencioné que hay una gran movilidad, que hay una gran curiosidad en los niños y esto hace que al igual que en la etapa anterior, es decir, en el niño de 1 a 3 años, pues tengamos con mayor frecuencia la aparición de lesiones no intencionales como golpes y caídas, como quemaduras, los ahogamientos también pueden ser importantes y los accidentes de tráfico. Ahora bien, ya cerca de los 7 a 12 años, pues nos encontramos en un niño que se encuentra en la etapa escolar. En este momento el interés del niño deja de estar centrado en su familia y pasa al ámbito de la escuela, a su grupo de amigos. Y esto hace que el niño pues aprenda a relacionarse con sus pares y también aparece el pensamiento lógico en este momento. ¿Cuáles son las causas de lesiones más frecuentes? Seguimos con golpes y caídas. Estos golpes y caídas en este momento cambian un poco y podrían estar mucho más relacionados con la participación en prácticas deportivas, pero pues también hay otros accidentes que son importantes como las quemaduras, los ahogamientos y los accidentes de tránsito. Finalmente, pues ya con la entrada a la adolescencia, ¿qué es lo que observamos? Que hay un aumento rápido de la talla y del peso del niño. En este momento se completa la diferenciación sexual y por otra parte, también existe una evolución del pensamiento, de un pensamiento intuitivo a un pensamiento abstracto. Hay aumento de la autonomía del adolescente, por supuesto, y esto hace también que exista una mayor dificultad para que los papás puedan controlar las situaciones de riesgo a las que están sometidos sus hijos. En este momento también hay que tener en cuenta que aparecen otros factores de riesgo, como por ejemplo, la experimentación con sustancias como alcohol y otro tipo de sustancias psicoactivas que también, además de que se constituyen en un factor de riesgo por sí misma, también pueden modificar aumentando el riesgo de sufrir otro tipo de lesiones por otros mecanismos diferentes, como por ejemplo la presencia de caídas, colisiones por vehículos, agresiones y pues por supuesto también hay un aumento de las intoxicaciones que en este grupo de edad pues también pueden ser autoinfligidas. Ahora bien, entendiendo entonces cómo varía la frecuencia de los accidentes y cómo cambia el tipo de accidentes en relación con el momento del desarrollo del niño, pues hablaremos de algunas recomendaciones puntuales para prevenir las lesiones no intencionales más frecuentes que se pueden presentar en el hogar. Ya dijimos en casi todos los grupos de edad, las lesiones no intencionales más frecuentes son los golpes y las caídas y por lo tanto, pues medidas de prevención incluyen ubicar al niño en un lugar seguro donde pueda moverse con libertad o bajo la supervisión de un adulto responsable, evitar el uso de caminadores es muy importante, proteger camas, terrazas, ventanas, escaleras y otros sitios elevados a través de los cuales el niño pueda caer, mantener en buen estado todos los pasamanos y escaleras de la casa, evitar dejar objetos en el suelo que puedan condicionarse como obstáculos para que el niño tropiece y caiga, tener mucha precaución con todo tipo de muebles y objetos que se puedan volcar. Es frecuente, por ejemplo, que en muebles que tienen altura se pongan elementos llamativos en la parte de arriba y el niño por su condición natural de exploración va a querer trepar para alcanzar el objeto y estos estantes o estos muebles pueden caerse sobre el niño y también es muy importante en el caso de que exista la posibilidad pues asegurar el buen estado de los materiales para juegos exteriores. En relación con la prevención de quemaduras, pues debemos recordar que las más frecuentes son las ocasionadas por líquidos hirvientes y dentro de la casa el mayor lugar de riesgo para que ocurran quemaduras es la cocina. Y es por esto que, pues para evitar este tipo de lesiones, las recomendaciones incluyen evitar que los niños jueguen en la cocina, evitarles la manipulación de ollas, cafeteras o sartenes, ubicar los utensilios de cocina en el fogón con el mango hacia atrás, esto porque cuando los dejamos con el mango hacia adelante es probable que los niños los tomen y ocurran derramamientos y también pues tener la precaución al momento de transportar líquidos calientes o dejarlos sobre la mesa porque también es un motivo frecuente de accidente, por ejemplo, que el niño se acerca a la mesa y ala el mantel y luego se vierte
las bebidas calientes sobre él. Otros riesgos de quemaduras pues también son los generados por el fuego, por la electricidad, por objetos calientes como planchas, por ejemplo, y por líquidos inflamables. Y en esta medida lo que debemos hacer es entonces pues asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones y los aparatos eléctricos, proteger todo los enchufes de la casa, evitar la sobrecarga de los enchufes, evitar dejar siempre extensiones y cables a la vista, porque los niños, sobre todo los niños más pequeños que están en este momento de exploración, tienden a llevarse estos cables a la boca y morderlos, causando quemaduras eléctricas alrededor de la cavidad oral. En relación con el fuego, pues guardar los encendedores, los fósforos, todo tipo de líquidos inflamables. Y en relación con lo que habíamos hablado de permitir la autonomía de los niños, pues también es muy importante empezar a enseñar a los niños más grandes cómo encender fósforos. Esto también, pues enseñándoles cuáles son los riesgos de todo esto y de la manipulación de objetos calientes. En relación con la prevención de intoxicaciones, recordemos que las intoxicaciones son una causa muy importante de muerte dentro de los accidentes que ocurren en el hogar, y que la vía de intoxicación más frecuente pues es la ingestión, aunque pues sabemos que existen también otras vías de intoxicación. La mayoría de intoxicaciones en nuestro medio se deben a medicamentos y también se deben a venenos que son reenvasados en botellas de alimentos. Y es por esto que las medidas para prevenir intoxicaciones incluyen el guardar separadamente los medicamentos, venenos y derivados del petróleo, que estos elementos estén debidamente rotulados, que estén idealmente en el envase original y por supuesto que estén bajo llave. ¿Qué otras cosas? Pues evitar tener el calentador de gas o un fogón de petróleo en cuartos cerrados. A veces en nuestro medio es común que tenemos familias numerosas que viven en habitaciones y dentro de la habitación tienen pues su lugar para cocinar y esto es claramente una fuente muy importante de accidentes y pues también deben revisarse siempre las instalaciones de gas periódicamente porque pueden ser fuente de intoxicación por gases. En relación con la prevención de heridas, recordemos que las heridas pueden ser causadas por objetos cortantes, por objetos punzantes o contundentes y pues también por armas de fuego y animales. La gravedad de estas lesiones va a estar relacionada, uno, con la ocurrencia de hemorragia y dos, pues con la aparición de infección secundaria. Entonces, ¿cuáles son las medidas para prevenirlas? Mantener fuera del alcance de los niños todos los objetos con los que se pueden cortar o chuzar, cambiar o recoger rápidamente los vidrios rotos que puedan generarse durante nuestras actividades del hogar. Una vez se recojan estos vidrios, pues desecharlos adecuadamente porque dentro de la exploración, si el niño, por ejemplo, se acerca a una basura o a un lugar donde hemos dejado los vidrios mal dispuestos, pues esto es una potencial causa de lesión. En los hogares que hay, por ejemplo, armas de fuego, es muy importante que las armas estén descargadas, que estén guardadas bajo llave y que siempre limpiemos y arreglemos las armas fuera de la presencia de los niños, porque pues esto por supuesto les genera mucha curiosidad y van a querer manipularlas originándose accidentes. Y pues en relación con los animales, seleccionar y manejar muy cuidadosamente los animales de manejo doméstico, los animales que vamos a tener en nuestra casa y enseñar a los niños desde muy temprano el respeto por los animales, evitando pues que los molesten cuando están comiendo o cuando están durmiendo o que jueguen con ellos de formas inapropiadas. Y finalmente, en cuanto a la prevención de asfixia, pues es muy importante tener en cuenta que las causas más comunes de muerte por este mecanismo en bebés, por ejemplo, se deben, por decirlo de alguna forma, al aplastamiento, y es al aplastamiento que ocurre del bebé contra la cama, el aplastamiento que ocurre del bebé contra el colchón o contra la pared cuando pues duerme, por ejemplo, en la misma cama que sus padres. También está muy relacionado cuando el bebé está acostado boca abajo sobre ropa de cama que sea suave o materiales plásticos y pues en este sentido las recomendaciones de prevención de asfixia por sofocación van orientadas hacia esto. En relación con la prevención de asfixia por inmersión,
Muy importante no dejar nunca solo al niño en la bañera. Los niños necesitan un volumen muy pequeño de agua para poder ahogarse. Se han descrito que incluso con 2 centímetros de altura de agua podrían ahogarse, y entonces esto hace que sea muy importante estar siempre pendientes al respecto. Y pues en relación con las recomendaciones para la prevención de asfixia por obstrucción, pues hay que tener en cuenta siempre utilizar juguetes que sean adecuados para la edad del niño, guardar los objetos pequeños fuera de su alcance y de su vista, tener mucha precaución cuando se administran frutos secos o alimentos que sean de un tamaño similar a este, y vigilar siempre, por ejemplo, el uso de globos, de bombas, tanto completos como en trozos, porque en el momento que estos ingieran podrían causar potencialmente obstrucción de la vía aérea. Bueno, entonces, cerrando un poco con la parte de prevención de lesiones no intencionales, y si volvemos un poco a lo que les había hablado al inicio de esta reunión, otra fuente muy importante de riesgo dentro del hogar es la violencia intrafamiliar. Y la violencia se define básicamente como todo acto u omisión que atenta contra la integridad física, psíquica o sexual de una persona, contra su libertad o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad. Y cuando nos referimos entonces a violencia intrafamiliar, hablamos de que estos actos pues tienen lugar dentro del hogar o dentro de la familia. Y sabemos pues que el hogar no es un lugar seguro para muchos, porque la violencia convierte las casas, donde cerca de la mitad de las personas del mundo en este momento están confinadas por la pandemia del coronavirus, entonces en una trampa donde la vida, donde su integridad física, donde su integridad emocional pues pueden correr riesgo. Al respecto de esto, tenemos datos en diferentes países del mundo. En China, por ejemplo, las denuncias por violencia doméstica en febrero, que fue el momento en el que ciudades grandes como Beijing, como Wuhan, hicieron obligatorio el aislamiento preventivo. Lo que pasó en este momento fue entonces que aumentaron aproximadamente 3 veces las denuncias por violencia doméstica en relación con las denuncias que se habían hecho en el mismo periodo de tiempo en el año anterior. En Francia, ¿qué fue lo que ocurrió? Las denuncias por violencia doméstica aumentaron cerca de un 30%, y las autoridades se vieron incluso obligadas a habilitar hoteles para acoger a las víctimas de violencia doméstica. Más cerca a nosotros, aquí en Latinoamérica, por ejemplo en México, aumentaron un 60% las llamadas por violencia de género, y también aumentaron las peticiones de asilo más o menos en un 30%, si no estoy mal. Y en Colombia, aunque hubo una disminución en el número de denuncias formales recibidas por la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar, lo que sí se ha reportado, y estos son datos de el boletín del Observatorio Colombiano para las Mujeres, es que hubo un incremento del más o menos el 142% en el número de llamadas a la línea 155 para reportar hechos asociados a violencia intrafamiliar durante las semanas que han transcurrido de esta cuarentena. De acuerdo con este reporte, además, Bogotá registra el mayor número de llamadas, con aproximadamente un 42%, y le siguen otros departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. ¿Qué se encontró también? Que la mayoría de las denunciantes son mujeres, más o menos un 90%. En relación con lo que les contaba acerca de la disminución de las denuncias formales en la Fiscalía, probablemente esto se deba a que pues en medio del encierro de las mujeres y los menores de edad con sus agresores, pues no puedan denunciar, pero también puede existir una influencia del impacto económico negativo que ha tenido pues la cuarentena, y esto va finalmente a causar barreras adicionales para que la mujer, por ejemplo, pueda dejar a su pareja violenta. Ahora, dentro de la violencia intrafamiliar tenemos pues el maltrato infantil.
El maltrato infantil es un problema generalizado en todos los países del mundo y, como ya les he mencionado anteriormente, pues puede verse agudizado durante esta época de confinamiento por el aumento del estrés familiar. Nosotros, como trabajadores de la salud, además de tener una responsabilidad muy importante a la hora de identificar a los niños maltratados y de asegurar un poco su protección y salud, también debemos asumir papeles que estén orientados hacia la prevención de este tipo de actos y también hacia pues, la defensa de los derechos de los niños. Pero pues para poder seguir hablando de maltrato infantil es muy importante definirlo. Existen muchísimas definiciones de maltrato. Las definiciones varían entre país a país, entre organizaciones, pero en general la mayoría de estas definiciones coinciden en que el maltrato es toda acción y o omisión que entorpece el desarrollo integral de los niños, constituyendo una vulneración a sus derechos. Dentro de las definiciones de maltrato, también pues tenemos las definiciones de abuso y negligencia. Estas también varían en los diferentes países, pero todas en general tienen los componentes que están enunciados en la presentación. ¿Cuáles son estos componentes? Entonces, el abuso físico, que incluye el dañar o amenazar con dañar la salud o el bienestar del niño por lesiones físicas no accidentales. Tenemos la negligencia, que se refiere a la omisión de cuidados necesarios para que un niño crezca y se desarrolle. Esta omisión de cuidados puede incluir tanto la falta de asistencia a servicios, por ejemplo, de salud, servicios de educación, incluye también la falta de protección, incluye el no satisfacer las necesidades físicas de los niños, por ejemplo, de ropa y de alimentación, pero también, y muy importante que no se nos puede olvidar, es el no satisfacer las necesidades emocionales de los niños. La siguiente entonces es el abuso sexual y el abuso sexual básicamente es la implicación de los niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales que no comprenden por completo y a las cuales son incapaces de dar su consentimiento. Esto incluye la exposición a materiales sexualmente explícitos y también incluye pues todos los tocamientos que puedan ocurrir. Y finalmente la última categoría clásica pues de maltrato infantil es el abuso emocional. El abuso emocional incluye tanto maltrato verbal como la humillación y todos esos actos que puedan hacerse que induzcan susto o aterroricen al niño, y es importante recordar que este tipo de abuso pues es el más difícil de detectar. En relación con la epidemiología, sabemos les insisto en que el maltrato y el abandono no son infrecuentes. El maltrato y el abandono ocurren en todo el mundo y aunque por las disparidades en las definiciones que existen y por el subregistro, las estadísticas pues son bastante inexactas y en la mayoría de los casos representan solo la punta del iceberg. Se ha encontrado que según el país, más o menos entre una cuarta parte y la mitad de todos los niños reportan un abuso físico que es grave y que es frecuente, y también se ha encontrado que hay un porcentaje muy importante de adultos que reportan haber sido víctimas de abuso sexual durante la niñez, y esto corresponde más o menos a un 20% de las mujeres y a un 5 a 10% de los hombres. ¿Qué ocurre en nuestro país? En Colombia, en la encuesta del 2018, si no estoy mal, sobre violencias hacia niños, niñas y adolescentes, se encontró que más o menos el 41% de los menores de 18 años han sufrido algún tipo de maltrato. Y de estos niños, el 72% de los casos de maltrato ocurre dentro de sus hogares. Ahora, pues en relación con nuestra situación actual, en el contexto de la cuarentena, lo que el ICDF ha reportado es que ha atendido más o menos a un poco más de 1.300 niños para restablecerles sus derechos. Y este número es llamativo porque este número corresponde más o menos al 70% de los casos que se reportaron en los 2 primeros meses del año. Entonces, esta es una cifra que es muy preocupante. Uno, no solo porque refleja un aumento del número de casos, sino también porque
pues estos niños que pueden estar siendo víctimas de abuso infantil o de descuido son mucho más propensos a pasar desapercibidos en este momento cuando no están al alcance de otras personas que puedan detectar signos de maltrato y que puedan alertar a las autoridades, como por ejemplo sus profesores, sus vecinos, los papás de sus amigos. Y ya, pues otra cosa para recordar acá es que en relación con los tipos clásicos de maltrato que les mencioné previamente, pues la mayoría corresponden a maltrato psicológico, seguido por la negligencia, por el maltrato físico y finalmente, y menos frecuente, pues el abuso sexual. Ahora, el maltrato infantil muy pocas veces tiene una única causa. Usualmente hay muchos factores de riesgo, tanto biopsicosociales, pues que interactúan en diferentes niveles. Y son los niveles que podemos ver acá. Entonces, a nivel individual, por ejemplo, la prematuridad, la discapacidad en los niños con enfermedades crónicas o aquellos que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues están mucho más predispuestos a ser víctimas de maltrato. A nivel familiar, la violencia de pareja supone unos riesgos muy importantes, pero también hay otros como la paternidad precoz, ser un hijo no deseado, la presencia de patología psiquiátrica en los padres, la adicción y pues estar expuestos en las familias a niveles elevados de estrés. Y finalmente, a nivel comunitario y social, pues hay ciertos factores estresantes que pueden contribuir a aumentar el riesgo de maltrato, como lo son vivir en vecindarios peligrosos y la pobreza y todas sus cargas asociadas que incluyen la vivienda inadecuada y, por ejemplo, la invisibilidad de la mujer y de la infancia. Bueno, pero pues así como existen factores de riesgo, también tenemos factores protectores. Estos factores protectores incluyen el apego seguro, tener conocimiento de los estadios del desarrollo infantil, que la familia tenga apoyo de otras redes familiares, que tengan redes sociales, el mantenimiento de relaciones igualitarias de género y también contar con la accesibilidad adecuada a sistemas sanitarios y comunitarios. Todos estos factores de riesgo, todos estos factores protectores son muy importantes porque pueden atenuar los factores de riesgo y entonces lograr identificar estos factores protectores y poder utilizarlos es el primer paso para lograr intervenciones eficaces en los casos de maltrato infantil. Esta gráfica la traje porque en ella podemos ver cómo el impacto predictivo de cada factor de riesgo de forma aislada es escaso, es muy pequeño. Pero cuando asociamos varios de estos factores de riesgo, aumenta la probabilidad de presentar cualquier tipo de maltrato y esta probabilidad puede incluso quintuplicarse. Y esto es muy importante porque, particularmente en nuestro contexto actual de cuarentena, pues muchos de todos estos factores de riesgo pueden verse aumentados dentro de las familias y por lo tanto va a aumentar el riesgo de los niños a ser víctimas de maltrato. En relación con el diagnóstico, el maltrato infantil en sus diferentes tipos, pues lo podemos sospechar por una historia clínica que sea sugestiva y también pues muy apoyados en el examen físico y las pruebas complementarias en los casos que se requieran. La forma de presentación en la consulta incluye las características y las actitudes del niño y por supuesto de quienes lo acompañan en la consulta. Debemos estar muy pendientes, por ejemplo, de si existe discordancia entre las características de las lesiones y el mecanismo, el momento de ocurrencia de las lesiones, si esas lesiones pueden ser explicadas en el contexto del momento de desarrollo del niño,
si hay lesiones que tengan diferente antigüedad o lesiones que sean injustificadas. Es muy importante ver cómo actúan los cuidadores durante la consulta y su relación con el niño. Entonces hay que estar pendientes ante la falta de preocupación de los cuidadores en relación con la gravedad de las lesiones que presentan los niños, además de pues, las actitudes que puede mostrar el niño que indiquen un contexto maltratante, como por ejemplo la presencia de ansiedad excesiva cuando se le preguntan cosas, esos niños que están muy pasivos para su momento del desarrollo y para su edad, o ver por ejemplo por parte de los padres actitudes de rechazo, de menosprecio, de desvalorización hacia los niños. Y en relación con pues la exploración, deben buscarse lesiones físicas específicas, alteraciones en el crecimiento y el desarrollo, incluso pues trastornos de la conducta o psicosomáticos podrían orientarnos o alertarnos ante la presencia de maltrato infantil. En relación con las lesiones específicas, digamos que no existen lesiones de ningún tipo que sean patognomónicas como tal de maltrato, pero sí se han encontrado muchas lesiones que son centinelas y nos prenden mucho más las alarmas acerca de la posibilidad de que exista maltrato infantil. Estas lesiones específicas incluyen, por ejemplo, mordeduras. Las mordeduras de los adultos son muy indicativas de maltrato. Cuando sabemos que es una mordedura de un adulto, clásicamente se habla de que cuando la distancia entre los caninos es igual o mayor a 2.5 centímetros, debemos estar alerta. Dos, que existan múltiples mordeduras, así no sean de adultos. ¿Por qué? Porque pues esto nos podría estar hablando de la existencia de algo de descuido, de negligencia por parte de los cuidadores. Otros tipos de lesiones en la piel incluyen, por ejemplo, las quemaduras que tienen patrones específicos, patrones de objetos, por ejemplo, de cigarrillos, de planchas, de tenedores que tienen recorridos, hay que estar alerta. Las lesiones como morados, moretones, equimosis, que tienen también formas de instrumentos, por ejemplo, que dejaron marcas de correa, lesiones que tienen, por ejemplo, que son estigmas de haber sido lugares de amarramiento, hay que estar muy pendientes al respecto. La presencia de hemorragias de retinianas, de niños que llegan al servicio de urgencia con alteración del estado de conciencia que no se explica, hay que estar muy atentos. Otras cosas son, por ejemplo, las fracturas en relación con los momentos del desarrollo. En relación con las fracturas tampoco hay fracturas que sean patognomónicas, sin embargo, sí hay algunas que son más clásicas de maltrato, como por ejemplo las fracturas metafisiarias, también las fracturas en los arcos costales posteriores y las fracturas esternales. Ahora bien, entonces, estar atentos a la presencia de factores de riesgo y la ocurrencia de maltrato es muy, muy importante, porque pues, la exposición a la violencia va a interrumpir el desarrollo sano de los niños de muchas formas. Y en particular, pues hay que estar atentos a las secuelas emocionales, porque estas secuelas emocionales pueden pasarse por alto. Y como ya les mencioné a lo largo de esta charla, la primera fuente de exposición a la violencia suele ser la violencia doméstica. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas del maltrato infantil? La aparición de trastornos de conducta, la aparición de comportamientos agresivos, la reducción del funcionamiento cognitivo y el mal rendimiento escolar. Pero se ha visto que el maltrato infantil también tiene consecuencias a largo plazo. En el estudio sobre experiencias adversas en la infancia, que se realizó ya hace un poco más de 2 décadas por primera vez, en un estado de California. En este estudio, ¿qué fue lo que se hizo? Coger más o menos, fueron como cerca de 18,000 personas que vivían en el estado de California y se encuestaron y se encontró que el maltrato infantil y la disfunción de la unidad familiar contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas. También se encontró que existe una
relación entre el número de experiencias adversas, principalmente el abuso físico y sexual, con la declaración de tabaquismo, de obesidad, de alcoholismo, de consumo de sustancias psicoactivas, de depresión, de intentos de suicidio, de promiscuidad y de aparición de enfermedades de transmisión sexual. Lo otro que se encontró también es que a mayor número de experiencias adversas reportadas por estas personas, más propenso se era a aparecer otro tipo de enfermedades como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y enfermedades hepáticas. Ahora, en relación con los principios de manejo del maltrato, pues hay que saber que las circunstancias de cada caso de maltrato pues pueden ser muy diferentes, pueden ser muy complejas y por eso pues es muy difícil dar pautas concretas. Sin embargo, los principios generales del manejo pues incluyen tratar cualquier problema médico que pueda tener el niño, garantizar la seguridad del niño, evitar culpar a los papás y denunciar ante cualquier duda razonable y aprovechar factores protectores y fomentar el apoyo familiar y social. Finalmente, en relación con la prevención, pues sabemos que las respuestas médicas al maltrato suelen producirse después de que ha ocurrido y sería mucho mejor poder prevenir el problema. Existen muchas intervenciones específicas para prevenir el maltrato que incluyen programas de atención primaria que están orientados a identificar pacientes de alto riesgo, a educar a los padres para mejorar la crianza y también a intervenciones como psicoterapia que puedan pues como fortalecer la relación padre-hijo. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto? Según Task Force y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, es que estas intervenciones tienen evidencia limitada e inconsistente sobre los beneficios que pueden tener sobre el maltrato infantil. Sin embargo, por ejemplo, la Academia Estadounidense de Pediatría, aunque no tiene recomendaciones sobre intervenciones preventivas, sí recomienda que nosotros como personal de la salud y como pediatras participemos activamente para disminuir factores de riesgo que puedan impactar en la aparición de maltrato. Y esto como ya pues cómo lo podemos hacer o en este contexto, es muy importante que tengamos en cuenta y pensemos en las diferencias entre disciplina y castigo. Esta es mi reflexión final de la charla y básicamente viene a establecer esas diferencias que existen entre los dos porque la disciplina en los niños implica el ayudarles a desarrollar autocontrol, a que tengan conciencia de límites y autosuficiencia. Sin embargo, pues la disciplina muy frecuentemente se confunde con el castigo y esto ocurre particularmente dentro de esos cuidadores que se valen del castigo corporal para poder corregir y para tratar de modificar los comportamientos del niño. Pero pues como ya les había dicho y les insisto, hay diferencias muy importantes entre estos dos conceptos. Entonces, por un lado, la disciplina lo que hace es reconocer cuál es el valor personal del niño, busca reforzar su fe en sí mismo y también su capacidad para comportarse adecuadamente. ¿Y esto cómo se logra? A través del establecimiento de normas, de límites apropiados y de la enseñanza de estrategias de resolución de problemas. Y por el otro lado, tenemos el castigo físico o emocional que usualmente pues es el reflejo de la ira o de la desesperación de los cuidadores y no es una estrategia adecuada para que el niño pueda entender qué es lo que se espera de él. Entonces, lo que ocurre en el castigo es que hay una relación de poder, hay una relación de dominación y frecuentemente estos castigos no se adecuan al momento del desarrollo del niño. Además, también muy importante, es que las investigaciones han demostrado que el castigo físico ni emocional, pues son medios eficaces para poder conseguir cambios de comportamiento duraderos en los niños. Entonces, pues recordemos que todos los niños necesitan disciplina y lo ideal sería que enseñemos al niño a disciplinarse a sí mismo y esto se podría lograr fomentando modalidades de disciplina que no estén basadas en el castigo corporal, por ejemplo, la desviación o la reorientación, establecer periodos de enfriamiento, por llamarlo de alguna forma, y muy importante, pues el establecer normas y límites que sean apropiados para la edad y la fase del desarrollo del niño. Y ya para terminar, entonces les dejo algunas líneas de atención que debemos conocer para reportar casos de violencia intrafamiliar de cualquier tipo. Esta línea de Sisma Mujer, por ejemplo, ofrece apoyo jurídico y psicológico. Muchas gracias.
Bueno, doctora Maya, muchísimas gracias por su conferencia muy ilustrativa. Planteamos que el objetivo con los riesgos y con los accidentes de los niños es la prevención. Estoy segura que dicho objetivo usted lo ha logrado muy bien porque nos dio inmensa literatura y referencia de dónde realmente están estos riesgos. Quisiera tener las preguntas de los participantes en el chat, si fuera posible, o si alguien directamente usando su micrófono quiere preguntar alguna cosa. Bueno, también respetando un poco el límite del tiempo, pues vamos a aprovechar mientras ustedes escriben sus preguntas para invitarlos a las dos sesiones del resto del día, la de las 11 de la mañana, manejo fisioterapéutico del recién nacido hijo de madre sospechosa o confirmada con COVID-19. ¿Qué dice la literatura y qué enseña la realidad? Y a las 5 de la tarde, mitos y verdades de la alimentación complementaria. Como verán, los temas todos tienen que ver con la infancia, todos tienen que ver con la pediatría, de tal manera que allí los esperamos a todos. Bueno, María Mercedes Lagos dice, favor dejarnos información de líneas de emergencia en la pantalla, ustedes las pueden copiar. Están la de línea púrpura para Bogotá, las líneas del ICBF e incluso también la de SISMA, el programa para protección de las mujeres. Hemos llegado así al final, entendiendo que el riesgo para los niños es muy grande, es muy variado y que no solamente puede causar daño físico, sino emocional, de tal forma que casi que la reflexión sería que el mundo es un lugar agreste y difícil para los niños, pero que está en nuestras manos hacer que esas circunstancias modifiquen y demos a los niños el cariño y el afecto que necesitan frente al cumplimiento de los derechos del niño para lograr que lleguen a desarrollarse como verdaderos ciudadanos. Alejandra, muchísimas gracias por su participación y a los asistentes un feliz día. Los esperamos a las 11 de la mañana en Salud Unal Contigo. Muchas gracias, profe. Feliz día para todos.